el diseño de Dios para el gobierno de su iglesia. Yo sé que cuando uno piensa en esto, de repente le puede, nada más lejos que la política. Amén. Nada más lejos que la política. ¿Ok? Estamos hablando de cómo es que Dios quiere que su iglesia se maneje. Cómo es que Dios quiere que su iglesia sea ordenada. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Amén. Dios es un Dios que hace las cosas en orden. Cuando Dios puso al hombre, antes de ponerlo, todo fue ordenado. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios ordenó la tierra y puso al hombre. Cuando Dios va a hacer algo grande, lo primero que Dios hace es ordenar. ¿Entiende? No hace Dios algo grande si primero no ordena. O sea, si nuestras vidas van a ser usadas por Dios de manera fantástica, Dios lo primero que va a hacer es ordenar tu vida, ordenar tus emociones, ordenar asuntos de tu vida, ¿me entiendes? Nuestra vida viene a ser caótica, está desordenada y vacía. ¿Cuántos trajeron su vida al Señor desordenada y vacía? Y el Señor la ordenó. Y después que el Señor la ordenó, la usó, ¿me entiendes? Hay algunos que parece que el Señor todavía no termina de ordenar, y está bien. Pero el Señor está ordenando nuestra vida porque Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que no solamente Dios es un Dios de orden, sino dice, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, en el orden de Dios. Entonces, hay un orden de Dios para hacer las cosas. Hay un orden, hay una forma que Dios ha elegido en cómo va a funcionar su iglesia. Y ese orden tiene que ser respetado. ¿Ya? Un texto que siempre usamos es cuando le preguntaron al Señor, el Señor Jesús hizo una pregunta acerca de quién era Él. Los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dijeron que tú eres, ¿no? Elías el profeta. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, entonces, ¿a quién le pertenece a la iglesia? Tanto he hablado y nadie me responde. Jesús está diciendo, no, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Yo también te digo que tú eres Pedro y las puertas del Hades, y yo edificaré mi iglesia sobre esta confesión y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿a quién le pertenece la iglesia? ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Impresionante. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. ¿Amén? Así es. No le pertenece a ningún hombre. No le pertenece a ninguna denominación. No le pertenece a ninguna organización. Escuche, la iglesia no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos dicho enumeradamente, todos los que han llevado descubriendo nuestra iglesia saben a qué me refiero. ¿Cuántos llevaron descubriendo nuestra iglesia? Amén, todos. No, los nuevos en esta iglesia en un momento fueron nuevos, llevaron descubriendo nuestra iglesia, y ahí usted entendió que la iglesia no es una organización, tampoco es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, nosotros somos la iglesia. Ahora, una sola persona no es la iglesia. No, es todo el cuerpo. Y el Señor, cada persona que viene a ser salva, viene a ser parte de ese edificio espiritual que ¿quién está edificando? El Señor Jesús. Y no va a terminar de edificarte hasta que se convierta el último Hijo de Dios. El último Hijo de Dios. Cuando el último se convierta, ese día ya el Señor viene. Ok, faltó Juanito, faltaba Juanito, ya. Todos los ángeles, ya, Juanito, ¡ah! Señor retorna. Amén. El último. Él está esperando. No va a venir el Señor hasta que no se convierta ese último. Y la iglesia estará toda completa. ¿Quién está edificando su iglesia? ¿La iglesia a quién le pertenece? A Jesús. Entonces la iglesia no es una organización. Sí, la iglesia puede organizarse, pero no es una organización. Ya sabemos, no es un edificio físico, somos nosotros. La palabra iglesia significa asamblea. Santo significa separados para uso exclusivo, ¿verdad?
Entonces somos la asamblea de los que están separados para uso exclusivo de Dios. Amén. No quiero estar repitiendo lo mismo, por favor. La próxima vez que yo diga, ustedes van a terminar la frase. ¿Está bien o no? ¿A quién le pertenece la iglesia? La iglesia es una organización. ¿Qué es entonces? Es un organismo, el cuerpo del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Qué bueno, gloria a Dios, me anima mucho esto. Entonces, la iglesia le pertenece a Jesús. Y como le pertenece al Señor, Él está edificando su iglesia. Amén, la está edificando. Y esa iglesia tiene un orden. Si no se respeta ese orden, no va a tener todo el esplendor que el Señor quiere que su iglesia tenga. Amén. Si la iglesia, porque el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del Hades, ¿Hades a qué se refiere? Se refiere al infierno. Las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra ella, o sea, contra el avance de la iglesia. Si una iglesia no puede sucumbir frente al infierno. Todo organismo o todo grupo de personas que invocan el nombre del Señor y sucumben frente el avance de las tinieblas, es porque dejaron que el Señor siga edificando esa iglesia. Porque Él está diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, cada vez que el Señor edifica su iglesia y se hace las cosas como el Señor quiere, entonces esa iglesia va a prevalecer. Y si una iglesia no prevalece, es porque comenzaron a hacerse las cosas no como el Señor quería, sino de manera humana. Cuando el hombre hace las cosas a su manera, es donde mete la pata. Tenemos un montón de creyentes y hacen las cosas como piensan, ¿sabe? Una cosa es hacer las cosas algo para Dios y otra cosa muy distinta es hacer las cosas con Dios. Ejemplo, Pablo antes de conocer al Señor hacía las cosas para Dios, pero para Dios perseguía a los cristianos. Para Dios, ¿me entiendes? Él arrastró a los cristianos hasta la fosa de los leones. Para Dios, lo hacía para Dios. Estaba completamente equivocado. No lo hacía con Dios, lo hacía para Dios. El hecho que tú hagas algo para Dios no significa que Dios está siendo honrado. Mucha gente hace las cosas. El Señor dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos de fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, felicitaciones, bien hecho, muchachos. Amén. No, le dirá, nunca os conocí hacedores de maldad. Amén. Nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Por qué? No es hacer las cosas para Dios, es hacer las cosas con Dios, a la manera de Dios. Amén. La Biblia nos habla de que el pueblo de Israel cargaba el arca y uno de los que cargaba el arca era donde la presencia de Dios habitaba antiguamente. Amén. Tropezó y cuando iba a caer al piso, personas que no estaban, ¿me entiendes?, separadas para llevar el arca, para que no cayera al piso, con toda la buena intención del mundo, agarraron el arca antes de que cayera. ¿Sabes lo que pasó? Murieron inmediatamente, consumidos por el fuego. O sea, no puedes hacer la obra de Dios a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios. Pablo hacía las cosas para Dios, pero se encontró con el Señor Jesucristo, y cuando cayó al piso, Pablo le dijo, Saulo en ese momento, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces hay gente que está haciendo las cosas para Dios, pero están persiguiendo al Señor, al mismo Señor Jesucristo. Y entonces Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, levántate y se te va a decir lo que vas a hacer. Por eso, una característica esencial de un hombre de Dios, de un obrero de Dios, es la obediencia. O sea, no puedes hacer la obra de Dios, amén, sin obediencia. Por eso aquí tomamos 12 semanas enteras para que la gente aprenda ¿qué? Obediencia. Jesús, por lo que padeció, 12 semanas o por lo menos 12 sesiones, 12 clases, ¿no? Puede hacerse dos sesiones por semana, pero son 12 temas, 12 sesiones. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces la obra de Dios se hace en orden. Hay que ver qué es lo que la Biblia dice. Amén. En cuanto al orden de Dios. O sea, esto no es que yo voy a abrir una iglesia porque, quiero abrir una iglesia, qué bonito abrir una iglesia. Justo en la tarde hablábamos con unos hermanos de un empresario
que tiene mucho dinero y él es un empresario conocido en Gamarra. Y como tiene mucho dinero, me dicen que él conoció al Señor hace varios añitos y como tiene influencia y sagacidad para los negocios, entonces él compra edificios grandes y contrata pastores. Y él quiere, ya está buscando otro pastor para contratarlo y llenar su edificio. ¿Y él por qué? Porque tiene plata. Piensa que porque tiene plata, él... Ahora, yo no dudo de su buena intención, por lo menos prefiero no dudar de su buena intención, pero está descabelladamente equivocado. Así no funcionan las cosas. Falta un hombre de Dios que le diga, ¿sabe qué? Tu dinero no puede comprar mi ministerio. A mí me llamó el Dios y a mí Dios me sostiene. O como Pedro le dijo a Simón, tu dinero se muera contigo. No, muy fuerte, ¿no? Bravo, Pedro. Pablo, ¿no? Tu dinero muera contigo, ¿no? Porque piensas que el don de Dios se compra con dinero. O sea, esas cosas son serias. Son las cosas de Dios. Usted va a escuchar tantas iglesias que se abren por gente bien intencionada. Y le ponen un nombre y todo lo demás. Y se autoproclaman pastores. O un grupo de personas los proclaman pastores. Y bueno, pasa 5 años, los primeros 3 años viene la prueba y eso no avanza más. O después, cada cosa que uno llega a escuchar luego, porque sencillamente Dios no estuvo allí. Dios no estuvo en el asunto. Amén. No se trata de... Es más, antiguamente, y justo comentaba esto con hermano Jaime que estuvimos estos días compartiendo, antiguamente una persona sentía algo del fuego de Dios, y Dios lo tocaba y se quebraba y venía a los pies del Señor, sentía ese fuego para servir a Dios y se consagraba. Inmediatamente el joven lo que pensaba era, bueno, voy a dejar todos mis estudios, mi carrera y voy a servir a Dios. Y se metía a estudiar en el seminario o en el cementerio bíblico, ¿no? Y estudiaba, dejaba todo y de luego perdía 5 o 7 años de su vida para darse cuenta una vez en el misterio que eso no era lo que debía hacer, fracasaban rotundamente. Porque el hecho que tú tengas un fuego en tu corazón no significa que Dios te está llamando al ministerio. No significa que Dios te está llamando al ministerio. Como decía Spurgeon, si tú sientes el llamado de Dios, resiste. Si vuelves a sentir el llamado de Dios, vuelve a resistir. Si sigue ese fuego, entonces responde, pero una vez que responda, nunca vuelvas atrás. Porque, hermano, esto del llamado, más vale que Dios te haya llamado. ¿Me entiendes? Más vale que Dios te haya llamado. Porque cuando Dios te llama y vienen las pruebas, lo único que te va a sostener literalmente en ese momento de prueba es la convicción de que Dios te llamó. Lo único que te va a sostener en ese momento de prueba es la convicción. No, Dios me llamó. Pero si no tienes esa convicción de que Dios te ha llamado, ¡mamá! ¡Por favor! Porque van a venir pruebas. Todo el embate del infierno va contra esta persona. Respire, que es bueno para el corazón. No dudo de las buenas intenciones de hermanos que abrieron iglesias, pero luego usted va, que la esposa lo dejó, que los hijos están en el mundo, o que se pasó esto y lo otro, escándalos. Pero si este hermano amaba a Dios, sí, pero Dios no le ordenó abrir una iglesia. Entonces antiguamente la gente sentía un fuego de Dios, ya abría una iglesia, y no necesariamente si Dios te llama, te va a llamar al ministerio, te puede llamar a ser un empresario de renombre, te puede llamar a la política, te puede llamar a influenciar el mundo con las artes, te puede llamar a ser, qué sé yo, un científico, ¿me entiendes? El problema está, y casi me desvío a otro tema, pero tiene que ver, es que Dios puede usarte a ti como un magnífico maestro, lleno del Espíritu Santo. El problema es que nosotros hemos secularizado las cosas. O sea, hemos puesto, este es mi trabajo secular y la cosa de Dios. Si tú conoces a Dios y tú ardes en Dios, tu trabajo debe estar consagrado para Dios. Sí, mira, si tu trabajo, lo que sea, como maestro o negociante, en ese trabajo no oras, no clamas, no estás ungido, tú estás en desorden también.
Tienes que arrepentirte. Porque no debes orar solamente porque eres pastor, no debes orar simplemente porque, o leer la Biblia simplemente porque tienes que ministrar. Tú tienes que orar porque eres un hijo de Dios y porque lo que tú estás haciendo tiene que ser también consagrado a Dios, aún seas mecánico, aún seas taxista, tienes que leer la palabra de Dios. La Biblia nos habla, me estoy desviando un poco, pero tiene que ver con el tema. En el Antiguo Testamento, no solamente los profetas eran ungidos por Dios, no solamente los sacerdotes eran ungidos por Dios, los reyes también eran ungidos por Dios. ¿Y qué hacían los reyes? Reinar y salir a la batalla, peleaban y llegaban con sus espadas manchadas de sangre. No era un trabajo netamente espiritual, era un trabajo de guerrero, pero necesitaban la unción de Dios, necesitaban conocer la Biblia. Ese es el problema de muchos creyentes, no oran para su trabajo, no buscan la unción de Dios para su trabajo. Simplemente trabajan, se han olvidado, ¿me entiendes? De quién es el centro de lo que hacen. Me encanta la gente que conozco, que siendo empresarios, siendo profesionales, Dios los ha ungido como profesionales y ganan mucha gente. Ganan mucha más gente en su profesión que lo que ganarían en el ministerio. Porque es donde Dios los puso, es en el lugar llamado allí donde Dios te va a sostener. Entonces no separes. No separes. Ay, pastor, qué difícil es. No, simplemente quién es tu centro. O sea, el problema está, ¿tú para qué trabajas? Para tener te has olvidado del propósito de Dios. Usted está diciendo, pastor, que mi trabajo yo voy a aplicar. No, hagas tu trabajo como para el Señor. Y tu excelente trabajo te abrirá las puertas, te ganarás el derecho de ser escuchado, vas a poder hablar y te van a oír por tu trabajo. Pregúntale al hermano Manfelín la influencia que llegó a tener en sus empresas, ¿no? Las empresas que ha trabajado, una influencia enorme, pero por la productividad de su trabajo. Pero si tú haces un trabajo mediocre, si nadie te conoce como cristiano, solamente cristiano de iglesia, hay algo que no está en orden en tu vida. Entonces, Dios es un Dios de orden. Vamos a volver. Les pedí que vayamos a... Recuerda, ¿estamos dónde? Mar adentro. Diga conmigo, mar adentro. Estamos yendo más profundo. 1 Corintios capítulo 9, 1 y 2. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Vamos a leer verso 4. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Según lo que a cada uno concedió el Señor. Digan conmigo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Ya, gracias. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero mire cada uno cómo sobre edifica. Y vamos a otro texto más en Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a leer desde el verso 19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el lugar donde Dios habita. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hemos visto algunos versículos que nos están hablando de un ministerio, amén, de uno de los ministerios de la iglesia en cuanto a la orden, y es el ministerio del apóstol. Y vamos a un último versículo y luego vamos a ir a cada uno de estos pasajes. En Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. Aleluya. Dice la palabra: el que descendió, verso 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. Suelo ser bastante, un poco más metódico, pero he preferido poner algunos versículos para tener un panorama hacia dónde vamos, por lo menos en fundamento bíblico, y luego voy a comenzar a ordenar las cosas. Amén. Así que ahí comenzamos. La Biblia nos está diciendo aquí que Dios dio dones a los hombres en cuanto al gobierno de la iglesia. Dones a los hombres. Y esos dones, amén, está constituido por lo que muchos llaman el ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Vamos a leer en el orden que dice aquí. Verso 11. El mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios establece aquí los diferentes ministerios que Dios levantó como regalos para la iglesia. Dios, en su plan perfecto, dotó 5 diferentes ministerios para que la iglesia del Señor crezca y se desarrolle en el orden de Dios. Cada uno de esos ministerios tiene una característica propia, distintiva, original y diferente de los otros ministerios, pero complementarios. Y todos esos ministerios son llamados a trabajar juntos. Y cuando todos esos ministerios funcionan de manera saludable en el cuerpo de Cristo, las iglesias crecen robustas, sanas y fuertes, a la manera y en el orden de Dios. Cuando esos ministerios no funcionan bien, todo ese cuerpo de Cristo va a sufrir, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, cada uno de esos ministerios, repito, tiene una función distinta, una característica distinta, diferente de la otra, pero complementaria, y son parte vital en el gobierno del Señor para su iglesia. Vamos a ir por cada uno de esos ministerios. Amén. Ahora, algunos dicen, amén, que el ministerio del apóstol ha cesado. No, ya no hay apóstoles. Bueno, si no hay apóstoles, entonces tampoco hay profetas. Y si no hay profetas, tampoco hay pastores. ¿Por qué no habrían de haber apóstoles? ¿Y por qué sí habrían de haber pastores?
¿Por qué podemos decir, bueno, sí, hoy día sí hay pastores, pero no, apóstoles no? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Es muy parecido cuando me enseñaban a mí, en mi antigua iglesia bautista, las lenguas no son para hoy, las sanidades no son para hoy. Y que me sacaban 1 Corintios 13 para probar, dice, las lenguas cesarán, ¿no? Pero cuando uno lee ese texto, habla que todo eso iba a cesar cuando venga lo perfecto, y lo perfecto aún no ha llegado. Amén. Entonces, es más, la Biblia dice, ¿hasta cuándo van a funcionar estos dones y ministerios? Fíjese, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar es equipar a los santos. Escúcheme, iglesia, cada uno de estos ministerios tiene una dotación particular de Dios que sirve para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Para equipar a los, ¿cuántos santos hay acá? Levante su mano si usted es santo. Vamos, levante su mano. Yo sé que acaba de pecar ayer, pero igual, santo, arrepiéntese nomás. Todos los santos levanten la mano. Ok, escuche. ¿Palabra de conocimiento? No sé. Pero, mire, para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. ¿Quiénes equipan a los santos para la obra del ministerio? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Cada uno de ellos va a equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ahora sí vamos a partir de ahora a seguir una serie de temas bien importantes. No se lo pueden perder, porque usted tiene que madurar, tiene que conocer cómo funciona esto. Cuando alguno de estos ministerios falta a la iglesia crece defectuosa. ¿Me entiende? Crece defectuosa. Estaba diciendo que hay gente que argumenta que los apóstoles cesaron, pero ¿qué dice el verso siguiente? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame una cosa, ¿la iglesia llegó a la estatura de Cristo? ¿A un varón perfecto? ¿La unidad de la fe? ¿Hasta cuándo van a funcionar estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe dónde viene la confusión? La confusión viene en que cuando nosotros pensamos en el apóstol, amén, inmediatamente lo asociamos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles que caminaron con Jesús. Amén. Pero déjame decirte que una cosa es mencionar o referirnos a los apóstoles del Cordero y otra cosa es mencionar a los demás apóstoles. Pablo, por ejemplo, no caminó con Jesús, pero era un apóstol. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros asociamos la palabra apóstol como un super santo. ¿No? Un super santo, un apóstol, camine. Y no es así. Hemos puesto a los hombres de Dios en una vitrina. Los hemos puesto en un altar. Estoy seguro que si se apareciera Pablo aquí, varios correrían, Pablo. Estoy seguro. Citan a Pablo como si Pablo hubiera sido infalible. Pedro. Si se les apareciera, Pedro, Pedro, déjame besar tus pies, no importa que no usaban zapatos en ese tiempo, no importa. Pero déjame decirte que Pedro era apóstol. Pero una vez hubo unos hombres que se postraron cuando llegó Pedro, y Pedro le dijo, ustedes no pueden postrarse ante mí, ustedes pueden ser solamente ante Dios. Y Pedro, el apóstol, tenía su genio. Cuando venían los de la gracia, sí, gloria a Dios, la gracia, vivimos por gracia. Cuando venían los legalistas, aleluya, tenemos que guardar la ley. Pedro, el apóstol. O sea que el llamado apostólico no garantiza madurez.
¿Puede haber un mujer en una iglesia más maduro que un apóstol? ¿Puede haber un anfitrión en una iglesia más maduro que un profeta? O sea, no es que, ok, ahora soy evangelista, aquí en la iglesia soy anciano, un día seré apóstol, me voy a graduar como apóstol. No es ascenso, es llamado. ¿Qué credenciales tenía Saulo para ser llamado? Perseguidor de la iglesia. Amén, perseguidor de la iglesia. Siendo perseguidor de la iglesia, Dios lo llama para el ministerio apostólico. Ahora, no comenzó como apóstol, es cierto, hay que madurar el ministerio hacia entrar en el llamado, pero no es que porque maduró lo llamó Dios al ministerio apostólico, es porque Dios le plació llamarlo. Dios le plació llamar a Moisés, Dios le plació llamar a Sansón, Dios le plació llamar a David. ¿Me entiende? No es por algo, no es factor humano, es factor Dios. No es virtud humana, es virtud de Dios. Pero nosotros inmediatamente, porque tenemos, todavía cargamos con toda el lastre católico. Estamos en países muy católicos donde ponemos a los santos en un pedestal. Entonces inmediatamente asociamos un apóstol. ¡Wow! No. La palabra apóstol significa simple y llanamente enviado. Nada más, enviado. Enviado. Y era un término militar. Romano. Es decir, cuando Roma iba a conquistar una nueva ciudad, enviaban al enviado, al más bravo, al general, al conquistador. Vaya usted, general. Iba el general bravucón enviado. O sea, era un término militar. Ese término militar se toma en los evangelios para delegar al apóstol. Por eso los apóstoles no necesariamente son pastores, no son, a ver, esa ovejita, ven, te voy a desplugar. Y ovejita, ven, recuéstate en mi pechito. No. Ya el apóstol le está diciendo, quiero que hagas esto, tú haces esto. Necesito que me despulgue. No, vaya usted a hacer eso. Tengo garrapata. No, venga. La Biblia nos habla de Juan Marcos. Amén. Dice que estuvo con Pablo un tiempo, ¿ya? Y le falló en el siguiente viaje. Entonces Juan Marcos volvió a ir en una tercera oportunidad. Dice, ya aquí estoy. Y Pablo dijo, no, tú no vas conmigo. ¿Pero por qué? No, ya me fallaste una vez, quiero gente fiel. Lo despachó. Y Juan Marcos, entonces apareció Bernabé. Ven, Bernabé, ven, Juan Marcos, llora aquí, mi bechito. Porque Bernabé era más pastoral. Pero Pablo no podía perder el tiempo quitándole las garrapatas a las ovejitas. Pablo tenía que conquistar nuevas ciudades para Dios. ¿Me entiendes? ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Bernabé o Pablo? Los dos. Pero necesitamos equipos para trabajar. ¿Quiere decir que Pablo era menos que o Bernabé era menos que Pablo? No. Es más, ¿quién consolidó a Pablo? Bernabé. O sea, no tendríamos un Pablo si no hubiera un Bernabé. Porque a veces entran los humanos, uy, quisiera yo ser apóstol, no, pastor, no, los apóstoles. Oye, ubícate, hermano. Es Dios que llama. Es su gracia. Él es el que edifica su iglesia. Lo gracioso es que los apóstoles quieren ser pastores, los pastores quieren ser profetas, los profetas quieren ser evangelistas, los evangelistas quieren ser pastores. Así es. Pero no es como queremos, es como Dios quiere, como Él pone, como Él coloca. Amén. Bien, entonces, confundimos nosotros los apóstoles de Cordero con los demás. ¿Es que dice que había otros apóstoles? Sí, la Biblia nos habla. Amén. Que había, vamos a Hechos, por favor, Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, ya Dios los había llamado, pero ahora los iba a separar. Verso 13, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes eran los que fueron despedidos? Bernabé y Saulo. ¿Quiénes fueron enviados? Entonces, ¿Bernabé también era un apóstol? Sí. Sí. Pero era también maestro y profeta. Ya no, ahora sí me confundiste, Paz. ¿Profeta, maestro o apóstol? ¿Puede uno moverse en un ministerio doble como maestro y profeta? ¿O puede moverse como un apóstol pastoral o un pastor apostólico o un evangelista maestro o un profeta evangelista? ¿Me entiende? Puede uno fluir en diferentes ministerios, pero va a haber un énfasis. Alguien me preguntó, pastor, ¿puede uno estar en todos? ¿Puede ser? No, el único que puede estar en todos los ministerios es Jesús. Pero hay un ministerio que puede tocar todos los ministerios. Tocar es diferente, pero fluir o ser los 5 ministerios es imposible. Entonces, la Biblia nos habla que Bernabé y Saulo fueron enviados a hacer un trabajo apostólico. Pero ¿quién dirigió esa misión apostólica? Pablo. Ahora, tenemos diferentes características de los apóstoles. Eso lo habíamos mencionado la semana pasada. Lo voy a repasar nomás. La palabra apóstol significa enviado. Me gustó este ejemplo que se dio. Si necesitamos alcanzar nuevas personas para Cristo, necesitamos ir por las calles, necesitamos ir y predicar el Evangelio. Pero ¿en quién de estos ministerios pensamos? En el ministerio del evangelista. Oh, necesitamos un maestro de la palabra, alguien que nos enseñe Apocalipsis, alguien que nos enseñe las epístolas, alguien que nos enseñe de manera que podamos entender la fe, la gracia. ¿A quién llamamos? A un maestro. Amén. Necesitamos a alguien que vele por nuestras almas, que nos aconseje con sabiduría profunda, que tenga paciencia, amor. Amén. Que nos levante en sus brazos, que nos aliente. ¿En quién pensamos? Según generalmente la iglesia piensa en estas cosas, en alcanzar gente para Cristo, ¿no? Si yo necesito afirmarme en la palabra de Dios, algo de dirección para mi vida, si necesito estabilidad en mi vida, ¿en quién pensamos? Y ahí la cosa se pone un poco más difícil. ¿Quién? El profeta. Si necesitamos más revelación de Dios, necesitamos un profeta. Y si necesitamos conquistar nuevos territorios, si necesitamos fundar nuevas iglesias, si necesitamos consolidar nuevas iglesias, si necesitamos pioneros. Ahora, ¿quiénes se responden? Apóstol, apóstol, apóstol. Los hermanos que ya saben. Pero el común de los hermanos, no sé, pastor. Porque no se ha enseñado regularmente el ministerio del apóstol. Los apóstoles son enviados por Dios para comenzar algo nuevo, para reformar lo que tenga que ser reformado. Los apóstoles son reformadores. Puede haber reformas doctrinales, puede haber reformas morales. No son pioneros, van como punta de lanza a un lugar donde antes no llegó otras personas para hacer algo peculiar. Son los apóstoles. Amén. Básicamente. Ahora, estoy definiendo en esencia el ministerio del apóstol. Un pastor, básicamente, y no estamos diciendo que es menos, porque un pastor de estos tiempos tiene que ser un buen maestro, ¿me entiendes? Tiene que también ganar gente para Cristo, ¿sí? Un pastor tiene que tener los dones del Espíritu Santo en revelaciones y estas cosas, pero un pastor debe estar bien equipado. Pero un pastor no está llamado a fundar una iglesia.
a menos que se mueva bajo un ministerio apostólico. Escuche esto. Si usted ora por un enfermo y el enfermo se sana, no significa que usted tenga los dones de sanidad. Si usted en un momento profetiza sobre un hermano, no significa que usted sea profeta. Si usted ganó 1, 2, 3 personas este mes para Cristo, no significa que usted sea evangelista. El hecho de que usted profetice no lo hace profeta. El hecho de que usted sane a alguien no lo hace evangelista. El hecho de que usted, ¿me entiende?, haga algo particular bajo un don no significa que usted tenga el ministerio del profeta o del evangelista. Pero puede ser equipado. Diga conmigo, equipado. Otra vez, equipado. Entonces, cuando hay un ministerio de peso en la iglesia, un evangelista, el evangelista equipa a otros para ganar gente para Cristo. El pastor equipa a otros para pastorear. El profeta equipa a otros para profetizar. Y el apóstol equipa a otros para hacer obra apostólica. Aunque no lo sean. Ese es el equipamiento. ¿Me dejo entender? La unción sobre ese ministerio va a equipar a otros para que hagan aquello para el cual este ministerio fue ungido. Pero ahí viene el equipamiento hacia otros. Un ejemplo del diario vivir. ¿Cuántos saben cocinar? Muy bien. Pocos son los que saben cocinar. Muy bien. ¿Cuántos cocinan con receta? ¿Pueden cocinar con receta? Levanten su mano los que cocinan con receta, ok. Muy bien. La mayoría. Porque alguien les enseñó a cocinar. Amén. Pero ¿cuántos pueden crear nuevos platos? Estoy hablando que la gente no se indigeste después, no estoy hablando de un experimento, no. Estoy hablando de esos platos, pero wow, sabrosos, y ¿me entienden? Creas un nuevo producto e impacta, ¿me entienden? Amén. Cualquiera puede, mucha gente puede ser equipada para enseñar. Son los maestros de escuela dominical, los maestros en cursos, enseñan en escuela de crecimiento, eso no significa que sean maestros, están equipados para enseñar, por la unción. Pero el maestro, es decir, el hermano que está equipado lee un libro, lo medita y saca una enseñanza de ese libro y la gente dice, wow, qué tal revelación, es lo que leyó del libro. Pero el que tiene la habilidad de ir a la palabra de Dios y saca lo que no está en un libro, o sea, él prepara sus propias recetas, ese es su maestro. ¿Estás ahí o no? Es su maestro, porque es don de Dios, es la gracia de Dios. Una cosa es ser equipado y otra cosa es ser el equipador. Es Dios quien te ha equipado, es Dios quien te ha dado a ti la gracia y la unción. Amén. Ahora, la iglesia tiene que hacer un trabajo apostólico. La iglesia tiene que hacer un trabajo evangelista. La iglesia tiene que hacer un trabajo profético. La iglesia tiene que hacer un trabajo de enseñanza. Tenemos que hacer todo ello. Pero para ello, adelante por favor. Ok, pero para ello, ¿están ahí? ¿Están acá? Hola, ¿qué tal? Necesitamos el ministerio quíntuple equipándonos en los diferentes ministerios. Amén. Vamos a entrar un poco más de lleno en cada uno de estos ministerios. Un apóstol tiene diferentes características. Un apóstol debe haber tenido una profunda experiencia con Cristo. 1 Corintios 9, 1 y 2. 1 Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro.
¿Por qué dice Pablo no soy libre? ¿Por qué dice Pablo no he visto a Jesús Señor nuestro? ¿Y por qué dice Pablo no sois vosotros mi obra en el Señor? Porque el fruto de un ministerio apostólico son las iglesias que él fundó. Los corintios no querían recibir a Pablo como apóstol, ¿sabe? Le cerraron la puerta. Lea usted 1 Corintios, 2 Corintios. ¿Y usted quién eres? Apolos, uno de los que sucedió a Pablo, se había entronado allí. Y cuando el fundador llega, es que Pablo era tan humilde, y es una creencia del ministerio. Ojo, el ministerio apostólico es un ministerio de mucha humildad. Porque tiene una demanda. Un apóstol verdadero no anda diciendo, soy apóstol. Mira, apóstol, foto con apóstol. Mirada apostólica, caminada apostólica, Biblia apostólica. Guachaferías. Mira, Pablo era tan humilde, por eso Pablo significa pequeño. Era tan humilde que cuando llegó a la iglesia que había fundado, le dijo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy el hombre que Dios usó humildemente para establecer esta iglesia. ¿Tú? Pero acá tenemos a Apolos. Apolos habla de manera tan erudita. Tiene unas disertaciones, unas conferencias, porque Apolos era impresionante en su verbo. En cambio, Pablo era medio tosco en su verbo. Era pequeño. ¿Tú apóstol? Tú no tienes pinta de apóstol. ¿Entiendes? Entonces Pablo tiene que decir, ¿saben qué? El fruto o la credencial de que soy un apóstol son ustedes. Ustedes son mi credencial. O sea, si alguien te dice, yo soy apóstol, diga, ¿qué? ¿Eres apóstol? ¿Qué iglesia has plantado? Ahora, no estoy hablando de dividir una iglesia y comenzar una. ¿Amén? No, estamos hablando de algo que comenzó de cero. De cero. Posiblemente sin finanzas, posiblemente sin un nombre reconocido, sin nada. ¿Y cómo un hombre puede hacer aquello? Sin finanzas, sin reconocimiento, sin una denominación reconocida. Las credenciales apostólicas. Un apóstol por eso tiene que tener una experiencia muy íntima con Cristo. ¿Por qué dice soy libre? Porque Pablo dice, a mí no me llamó hombre alguno, me llamó Dios, a él sirvo. Soy libre. Soy libre. Ustedes son mi Señor y yo he visto al Señor. Tengo una experiencia con Él. Él. ¿Quién llama a los hombres para el ministerio apostólico? Jesús. Entonces, ¿tú eres apóstol? ¿Has visto a Jesús? ¿Has tenido una experiencia con Él? ¿Has hablado con Él? Ahora, no estoy hablando del momento en que uno viene a Cristo y oye la voz de Cristo para salvación. No, estamos hablando de una experiencia con Él. Porque Él es el que ordena. Otra característica del apóstol es señales y prodigios. Sanidades, señales y prodigios. Tiene que haber sanidades, tiene que haber cosas prodigiosas operando en su vida y señales. ¿Qué es una señal? Son eventos que confirman que ese ministerio que está moviéndose en este lugar, en este momento, tiene un distintivo de Dios. Dios está diciendo, yo estoy con Él. Echar fuera demonios, milagros, pero además algunas cosas extras que suelen pasar. Conozco de un ministro apostólico que cuando va a una ciudad, siempre que llega a una ciudad, siempre que llega, llueve. Llueve. Entonces dice, va a llover. ¿Cómo va a llover? Porque ¿cómo estás seguro que va a llover? Es que yo he llegado. Es una señal del ministerio que Dios me ha dado. Llega la noche o va a tardecito y ¡ay, Madre Santa! La gente comienza a temer. Es Dios respaldando con señales.
Hay señales de evangelista. Un amigo personal, Jorge Lau, Dios lo usa para que la gente adelgace y para que la gente engorde. Todo el mundo quiere que traiga ese evangelista. No, las muelas se curan con plata, oro, hay crecimiento de muelas, son unas cosas espeluznantes. Y él va a lugares donde, y él me ha contado señales, donde tenían que pasar de un caserío a otro, y la lluvia era tan fuerte, pero la gente, ¿cómo hacer? Oraba, y en ese momento se abría el lugar donde ellos caminaban, cesaba la lluvia. Literalmente como una sombría, ellos caminaban en seco. Estoy hablando de algo muy cierto. Estoy hablando de algo muy cierto. ¿Qué produce en ti cuando te cuento esto? Es que no es el hombre, es Dios. Son gracias, son llamados, no es su virtud. Tampoco es su espiritualidad. ¡Ay, cómo debe orar ese hombre! ¡Nada! Jin Lafun, ¿qué tal profeta de Dios? Parecía que tenía un escáner. Precisión. ¿Cómo profetizaba? Comía sus años. Y esto dice el Señor. Y la gente llorando. Y empezó a sacar su chocolate, comía chocolate. Y seguía profetizando. ¿Sí o no? ¡Qué bárbaro! Tenía esa peculiaridad. Lo de chocolate creo que exagerado, ¿no? Sí, comía chocolate. Sándwich, sí, también. Sí. Conozco un apóstol que escupía y con el escupitajo untaba los ojos de la gente y la gente veía. Jesús. Denle un aplauso a Cristo, aleluya. ¿Cómo te quedó esa? ¡Ja! Es que, ¿te das cuenta? Hubo un evangelista que Dios lo usaba sanando a la gente, golpeándolas. En el nombre de tu sano. Y se levantaba sana. Entonces la gente decía, golpéame. John Alexander Dowie. ¿Me entienden? Son dones de Dios. Es la manera de Dios. Son distintos moveres. Conozco un apóstol que cuando la gente se llevaba su ropa, al tocar la ropa se sanaba. Él pasaba y cuando la sombra de este hombre lo tocaba, ¡pum!, se quedan sanados. Lo conozco. Pedro el apóstol. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta? Es que nosotros ponemos frenos, ¿no? Miren, le voy a decir algo bien pastoral, bien de familia, aquí en No Amanecer. Si nosotros pensamos y decimos, wow, que Pablo y esos hombres de Dios, que sí, Dios los ora, pero en ese tiempo, pero ahora ya no. Estamos nosotros diciendo que la gracia de Dios se ha agotado. Estamos diciendo que a Dios nos sigue haciendo lo mismo. Y estamos ensalzando a los hombres en lugar de Dios. Pero la Biblia dice, mi Biblia dice, tu Biblia también dice, que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda más. Es gracia de Dios. Señales y prodigios. Los apóstoles tienen evidentemente una autoridad apostólica, que es autoridad de gobierno. Son los apóstoles los que ordenan a los ancianos y a los pastores. Son los apóstoles los que ordenan a los ancianos y a los apóstoles. Son ellos. Pablo ganaba gente para Cristo en una ciudad, después iba a otra ciudad.
volví al año, se quedaba un mes, volví al año y luego él veía y por el Espíritu ungía gente para ancianos. En el futuro, en el tiempo, eso devino en pastores. ¿Quién ordenaba a esta gente para el ministerio apostólico? O perdón, pastoral, el apóstol. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que sentí, que te fue dado por imposición de manos en el presbiterio. O sea, Pablo con otros profetas y apóstoles oraban por alguien, profetizaban, imponían manos y los ungían para el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen que estar bajo cobertura apostólica. Cuando una iglesia no tiene cobertura apostólica o cuando no ha sido comenzada por un apóstol, la iglesia se vuelve sobre sí misma y se olvida del mundo. Se vuelve muy pastoral, ¿me entiende? Porque el pastor va a estar en todos los cumpleaños, va a estar en todos los nacimientos de los bebés, va a estar en todos los matrimonios, va a estar en todos los sepelios, va a estar en todas. Y la iglesia se vuelve muy amorosa, muy linda, todo, pero es pastoral. Pero necesitamos la visión del reino del apóstol para seguir avanzando, extendiéndonos y entrenando a otros hombres para el avance. Cuando un apóstol de Dios permanece demasiado tiempo solamente pastoreando, su don no se le va porque los dones son irrevocables. Pero cuando un don no es ejercitado continuamente, se empolva, se oxida. ¿Amén? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la gente que necesita de ese ministerio ya no podrá gozar de ese ministerio de manera ágil y dinámica. Un ministerio apostólico puede ser retrasado porque la gente no reconoce el ministerio apostólico. Cuando la gente está esperando de un apóstol el trabajo pastoral, la gente se va a frustrar. Está esperando del apóstol un trabajo pastoral. Ahora, ¿un apóstol puede hacer un trabajo pastoral? Sí. Pero su prioridad no es un ministerio pastoral. Porque si él se ubica demasiado tiempo en ese ministerio pastoral, el don de mayor peso se va a oxidar. Peor aún, si no tiene como llamado ese ministerio en particular, están añadiendo una carga sobre él. Una iglesia como la que Nuevo Amanecer va a ser, necesita varios pastores. Necesitamos pastores de niños, pastores de adolescentes, pastores de púberes, pastores de hombres, pastores de mujeres, pastores de matrimonios, pastores de los que no tienen pastores. O sea, la iglesia que Dios quiere edificar en esta casa es una iglesia que necesita muchos pastores. Y todos muy, muy importantes. Muy importantes. Hay lugar para cada hombre llamado genuinamente. Oh Dios, danos un pastor para empresarios. Necesitamos un pastor para gente de la tercera edad. Oh Dios, necesitamos. Oh, yo anhelo ver a todos nuestros hermanos, ya a los abuelitos de la iglesia. Correremos y saliendo en sus paseos y ganando otros abuelitos para Cristo. Pero necesitamos un hombre de Dios para ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una iglesia así no necesita tanto un pastor principal. Ya ese hombre que está al frente ya no es un pastor. Su trabajo principal no es pastorear. Su trabajo principal es entrenar pastores para la visión del reino, para abrir otras iglesias. Es un trabajo apostólico.
Entonces, cuando nosotros, ahora, de manera tradicional seguimos poniendo el nombre, el apelativo pastor, 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 pastor. Entonces estamos creando expectativa en la gente hacia ese hombre que no va a poder resolver, no va a poder dar, y la gente se va a frustrar. El pastor no me visita, no estuvo en mi cumpleaños, no me mandó ni un saludo ni por el Facebook. Estuve mal, no me visitó. Y no es que no quiera hacerlo. Y no es porque pasó a otro nivel más alto. Y no es porque no ame las ovejas. Sino que tiene un ministerio diferente. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más desafiante? Ser un apóstol que hace un trabajo pastoral por muchos años, que ser un pastor que hace un trabajo pastoral para luego devenir un ministerio apostólico. Requiere más paciencia para un apóstol haciendo todos sus años un trabajo pastoral cuando no es su llamado prioritario. Un apóstol es un entrenador de pastores, un entrenador de ministros. Él se regocija cuando pasa tiempo con otros pastores evangelistas, le encanta ministrarles. Amén. Es un papi, tiene un llamado de padre espiritual para pastores. Y depende, y aquí es algo que quiero recordar para ir finalizando. Pablo dice, quizás para otros no soy apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Es decir, el llamado apostólico depende de a qué te llamó el Señor como apóstol, o sea, a dónde Dios te envió. Hay apóstoles a regiones, hay apóstoles a grupos de personas. Según a qué te envió el Señor, hay apóstoles a una región, pero hay apóstoles llamados por Dios para ser padre espiritual de otros pastores, entrenador. O sea, depende, nacional o internacional. Eso es según la gracia que Dios le ha dado a cada uno. Los apóstoles y los profetas constituyen equipos. Los apóstoles y los profetas constituyen equipos. Pablo viajaba con su equipo apostólico, y termino aquí, esto es muy importante. Pablo viajaba con su equipo apostólico, él llamaba, ok, de esta iglesia yo quiero que tú me seas útil para establecer la iglesia. Yo quiero también tú, a Timoteo, me va a servir, ven Timoteo, vamos a hacer, te necesito para esto. Y llevaba adelante su ministerio apostólico. El ministerio apostólico, pues obviamente era financiado por el apóstol y las ofrendas que caían sobre ese ministerio apostólico. El apóstol equipa su ministerio apostólico, generalmente va con un profeta, amén, o un evangelista, y puede tener pastores que lo rodean para que esos pastores puedan pastorear las obras que él va a fundar. Amén, según la gracia que Dios le ha dado. Amén.